que a lo mejor tú no conoces, pero si no te cuento yo de él, que es el caso Maeso. No caigo. Es menos conocido porque es un caso vinculado a unos hospitales. Don Juan Maeso fue un señor que trabajaba como anestesista. Y un caso que se inicia, si no me equivoco, en el año 1998 o 1999, le acusan de haber contagiado hepatitis a 200 pacientes. A mí esto me suena muchísimo. Bastante conocido por él decía que era inocente. Esto, fíjate, se descubre en el 98 y el juicio no llega hasta el 2007. O sea, fíjate si se tomó tiempo la justicia. Si estoy contagiado ha sido de los enfermos. Alguno me ha contagiado a mí. Algún enfermo, no digo yo que ningún enfermo por su motivo, por las sangres que he tocado, por las gamaglobulinas, albúminas, seralbúminas, plasma, lo estaba tocando todos los días. En uno se habrá equivocado el anestesista. Perdone, ya le he dicho que al hepatólogo yo no voy ni iré nunca, porque para eso sé yo de hepatitis y para eso sé muchas cosas. No iré nunca, ¿entienden? Porque no creo que esté enfermo, por muy análisis que me hayan sacado. ¿El cuerpo se lo inyectaba? En el codo. ¿En el codo? En el codo, en la parte de atrás del codo. Ahí es donde me lo inyectaba. ¿Por qué ahí? Porque ahí era donde tenía la epitrocleitis. Una compañera del doctor Maeso nos dio su particular versión sobre por qué Maeso se pincharía la misma anestesia que usaba con sus pacientes. ¿Por qué lo haría el doctor Maeso? Esta teoría de esta compañera de Maeso la vamos a dar a conocer solo durante la publicidad. Eso son dos mentiras, no una, son dos. La primera, que el doctor Maeso fuera adicto a los opiáceos. Y la segunda, que el doctor Maeso había reconocido eso. Eso es falso. Ha sido falso siempre. Está acreditado en la causa que es falso. Pero verá usted, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo creo que en esta ocasión, o a este respecto, al final se le puede aplicar al escrito de acusación tanto del Ministerio Fiscal como de las acusaciones particulares, aquella máxima que a veces se aplica a los periodistas de no dejes que la realidad te tape o te dificulte o te impida ejercer una buena acusación. Hay que decir que en total se decía que había contagiado a 275 personas, de las cuales algunas murieron. O sea, hubo víctimas mortales. La historia parece ser que este señor era adicto a los ovipacios y se pinchaba cosas. Y esa misma aguja, y esa misma agujas la usaba para luego anestesiar a sus pacientes. Imagino que debía ser muy mal anestesista, muy poco profesional, salvo que creamos que tenía la voluntad expresa de contagiar de hepatitis a todos los pacientes que pasaron por él. La investigación concluyó, aunque siempre dijo que era inocente, dijo que el elemento en común que tenían todos los 200 y pico pacientes que habían sido infectados es que todos habían sido atendidos por él y eran hospitales diferentes. Y además decían que en su tipo de sangre había una cosa especial, un variante de la enfermedad muy particular, que la tenían luego los otros, por tanto, decían que no debía haber dudas al respecto, por lo cual el señor fue condenado a la pena que sumaba 1.933 años de cárcel. Bien. En el año 2007, año del juicio, antes de, por tanto, de que se celebre el juicio, hay una periodista que consigue la primera entrevista a este señor y esa señora es esta. Lleva 7 años completamente callado. Juan Maeso es el principal protagonista de toda esta historia. Por fin ha decidido conceder una entrevista. ¿Qué tal, señor Maeso? ¿Nunca se ha drogado? Yo jamás en la vida. Yo soy enemigo total de las drogas. Eso es la acusación a la que ha llegado sin pruebas para dar una explicación de ese brote epidémico. Si no se puede probar que Maeso era drogadicto, ¿cómo se produjo entonces la infección? Pero usted tiene hepatitis. Sí, pero yo no lo sabía. No soy totalmente escéptico porque me encuentro perfectamente y jamás he tenido ningún síntoma, ni tengo ni tendré, porque estoy seguro que no la tengo. ¿Usted no ha deseado en algún momento salir a la calle gritando «soy inocente»? Pues sí. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no soy creíble. ¿Con qué se ha quedado de toda esta historia? Con mis 3 nietos que han nacido en este año. Vale, ya. Ok. Ya está.
Hasta aquí, vale, ya, ok. No hace gracia, no me gusta ver a hombres llorar. Para, ya. Le para de una forma que... Bueno, también, opinión mía totalmente prejuiciosa, creo que a ella le interesaba presentarse como alguien digna y dice, no voy a grabarlo ya, no se preocupe, paramos. ¿Por qué? Pero podría ser cosas aparte, no quieres que se vea que tú no quieres sacar a alguien que se rompe la antena. Bien. Acusación habitual contra este tipo de entrevistas sería decir, blanqueando. Se está blanqueando la entrevista al personal acusado de criminal, de haber causado el mayor contagio, el mayor brote de hepatitis en la historia reciente de la medicina española y que desde luego no parece que fuera un gran profesional. Es verdad que en aquel momento todavía no había habido sentencia. Alguien puede decir, hombre, con razón, por eso podía haber una intención de vamos a intentar influir en el juicio para dar un perfil lo más humano posible de este buen hombre. No se puede culpar, evidentemente, a un señor al que le están pidiendo miles de años de cárcel en la petición fiscal, que si planta una cámara trate de defender su inocencia. Por tanto, y tampoco se puede negar que puede haber interés periodístico en hacer esa entrevista. Por tanto, ¿te parecería o no te parecería que es inadecuada esta entrevista a este, entre comillas, malo, por seguir con el estigma que estoy poniendo en estas entrevistas, al señor Me Maestro? me han parecido... Esto es las que hacían el hermano, porque te acuerdas que Mercedes Milá, con buen criterio, pidió a Telecinco que le dejaran hacer un programa periodístico a la vez, que era Diario D, que es donde se emite esta entrevista. Sí, me ha parecido adecuadas entrevistas un poco más controvertidas. Y es que esta me parece de un interés muy, muy grande. Quiero decir, estamos hablando de una situación que queremos saber por qué. O sea, creo que no está tratando de blanquear aquí al delincuente, sino es saber explicar un poco el por qué. ¿De dónde viene esa negligencia? Lo que hace la entrevista es dar la versión de él. Con ¿Vale? lo cual, claro, él la versión que está dando es, él niega que sea un drogadicto, eso. Luego en el juicio dirán que sí, pero eso entonces lo niega. Por tanto, si no pueden, eso que dicen no está demostrado, y por tanto, si no pueden demostrar, ¿por qué dicen que soy yo el que ha contagiado a todo el mundo, tal? Y además de un perfil humano, además mis hijos, tal, mis nietos, tal. Pero que por otro lado, ¿qué esperabas que hiciera? Claro que está dando su versión. Es lo único que puede hacer. Dices, hombre, si usted, la crítica que se podría hacer es, Mercedes Milá ha permitido que Juan Maeso se defienda. Tío, claro, es que la otra opción es que no lo entrevistes. ¿Qué esperas? Que digas, sí, soy culpable, les contagié aposta. Quiere decir, la única opción que podía hacer Juan Maeso es eso. Lo que pregunto es si ahora a lo mejor dirían, quizá a las víctimas no les hizo gracia. Aunque quizá alguna víctima en aquel momento podía dudar. Que, oye, a lo mejor no es él y me están engañando. Pero pues, es que no tiene que hacer gracia, no. Es que a mi juicio tiene todo el derecho del mundo a hacer este hombre, por culpable que sea, la entrevista. Y repito, como público creo que es de interés. Y creo que para las víctimas es interesante también. Entiéndeme. De lo que diga se pueden extraer ciertas conclusiones, además, que incluso no sé si se podían utilizar en el juicio o no tengo ni idea. Pero creo que la información que puede dar es interesante. Sea sesgada, sea mentira o lo que sea, interesa ver qué pasa por la cabeza de una persona, alguien que se dedica a una profesión como esta y ha sido tan sumamente negligente. Interesa ver, a ver si le pillas alguna fisura, algo por donde pueda ir. ¿Crees que la señora Milá debería haber entrevistado en esa misma entrevista para hacer algún montaje en paralelo, yo que sé, a un fiscal, a alguien, a uno del abogado de la acusación, a alguna de la acusación particular? Que es lo que a lo mejor dices, oye, ha quedado un poco sesgado. Lo que pasa es que había, es que la gracia del programa era entrevistarle a él, que es lo que no tenía nadie. Lo otro ya está en los telediarios, está en todas partes. Yo he conseguido lo que no tienen los demás, que he conseguido el de él. Lo acabas de decir perfectamente. El resto ya lo teníamos gratis. ¿Sabes? Ya lo veíamos, como tú dices, siempre en los telediarios, lo que estaban diciendo, toda la opinión que sabíamos. Pero lo único que nos faltaba era la parte que aquí aporta Mercedes Milá. Porque no era vinculado a entrevistas. Tengo que Maeso no estaba en prisión preventiva, luego se iría a la cárcel. Y no quiso él conceder entrevistas. Y por algún motivo consiguió Milá que se la concediera a ella. Uh-huh. Sí. Después de la condena, es decir, ya condenado a 1.300 años de cárcel, le vuelve a hacer una segunda entrevista, pues en ese periodo que aún es firme hasta que lo confirme y tal, y ahí hace de nuevo Milá otra vez entrevista, donde juraría que ella tiene parte en esta historia, que no es alguien que, digamos, que está posicionada. Vamos a ver si un lugar más tranquilo y en el que se demuestra que el doctor Maeso no es el lobo solitario que nos han querido pintar, sino un padre y abuelo muy querido por los suyos. Llámame raro, pero yo creo que están intentando dejar bien. Un padre y abuelo muy querido por los suyos. Una de las cosas que más se repite es que usted tenía una intención
de hacer daño. ¿Puede algún médico, si no está loco, hacer eso alguna vez? ¿Cabe en la cabeza? La pregunta no es nada capciosa, ¿verdad? Tiene otras oportunidades, porque supongo que su abogado llegará al Supremo. Usted no va a tirar la toalla, ¿no? Sí. Una pregunta, está preguntando o está animando. Le habrá recurrido, ¿verdad? Habrá recurrido para que corrijan. No había tirado, no había un recurso de casación y ese recurso de casación veremos. Me temo que el Supremo ratificó la condena. Porque si esto se celebra dentro de 2 o 3 o 4 años y yo estoy metido en la cárcel 4 años, Dios, ¿quién me paga esto? ¿Quién me paga a mí el haber perdido 4 años de mi vida a los 65 años? Señor juez. A lo mejor, cuando esté viendo esta entrevista, usted ya está en la cárcel. Posiblemente. Podría pasar, ¿no? Sí. Que digo que yo sí le doy el uso de la palabra para que diga unas últimas palabras. Soy inocente, que lo sepa España. Y me han condenado injustamente y voy a ir a la cárcel. Injustamente. También te digo que Mercedes Milá tiene derecho a tomar partido, si lo considera oportuno. Sí, pero a mí esta entrevista ya con la condena ya de por medio ya me parece un poco fuera de lugar, ¿eh? A mí esta entrevista ya sí que no me gusta. ¿Cómo ha quedado esto? Este tema sigue así, que sigue en la cárcel, ha cumplido. Yo creo que ya habrá fallecido, ¿no? Porque no. A ver, lo podemos mirar. Ya, pues, sí, ya, mira, este año justo. Mira, este 8 de marzo le pusieron en libertad a este hombre. Supongo que por motivos de salud, ¿no? Pues estaba condenado no ha cumplido los 1000 años, al final, qué decepción, ¿no? Joder. Bueno, también te digo que las condenas milenarias no existen. O sea, es una cosa que hace la prensa porque hace la suma. O sea, lo sé. Te digo una cosa, ¿eh? Como son 200 pacientes, pues ya le condenamos a 262 penas. Sí, pero hay un máximo, está claro. No hay que una condena de 23 años o lo que sea por... Te digo igualmente, Fran, a mí esto me parece ya bastante fuera de lugar. En 2009 el Tribunal Supremo ratifica la condena de los que suma los 1.900 años de cárcel, pero por motivos de salud, este año en marzo fue liberado. La cuestión es que Mercedes Milá ya la había entrevistado. No creo que, una vez que sale el juicio, aporte algo más en la entrevista. Aquí ya no es de interés. Y más cuando lo que están intentando es ponerle de una forma que a mí me parece ofensiva ya para las víctimas. Es decir, esta segunda entrevista que está haciendo sí que está siendo... ¿Mercedes Milá puede tomar partido? Sí, pero hacerlo por una persona que ha sido condenada me parece una falta de respeto para las víctimas, sinceramente. Claro, una persona que ha sido condenada por contagiar hepatitis a 262 personas, muriendo 2 de ellas. Pero también me da la impresión de que ella le creyó. O sea, da la impresión de que es que ella piensa que la sentencia ha sido injusta. Este hombre dice que no ha tenido la oportunidad de defenderse con todo lo que él necesitaba para defenderse. Y a mí eso me parece gravísimo. Y sobre todo que su abogado qué dice, porque entonces también a lo mejor es que su abogado no ha hecho las cosas como las tenía que hacer. Exactamente claro, lo que le pregunté. Nosotros, los periodistas, casi le hemos condenado desde el primer día. Bueno, pero perdona, pero aquí el que condena es un juez, y se ha visto un juicio y ha habido unos jueces. En esta época, esta Ana Rosa Quintana era la política antecorrecta, lo que sería Griso. No es como ahora que ella jugaba a meterse, por lo cual ella nunca se posicionaba y aún así decir, bueno, pero ha habido una sentencia, un juicio. Bueno, pero perdona, pero aquí el que condena es un juez, y se ha visto un juicio y ha habido unos jueces y habrá habido unas pruebas y hay un fiscal. Los periodistas podemos contar, pero los periodistas no condenamos ni mandamos a la cárcel a nadie. Quiero mandar solidaridad a todos los que sufran y al mismo tiempo decir, si este hombre es inocente, Dios nos coja confesados. Yo comprendo que has estado con él, has hablado con la familia, pues oye, pues puede despertar en ti empatía. Lo que no es que es prudente. Demasiada, ¿no? Quizá en 2008, que debió ser esto, 2007, 2006, 2005, duró el procedimiento, aún se podía hacer eso. Tengo muy claro que hoy ni Mediaset, ni A3 Media, ni Televisión Española lo autorizarían. Y si usted quiere empatizar con eso, pues váyase a Netflix a hacerlo. Aquí en mi cadena no quiero que digan que cuando ya hay una condena a 1.900 años de prisión, que diga que estamos... Ahora bien, la pregunta es, lo que pasa es que esto es imposible, tú eres más de conocer el perfil psicológico de la gente. Sí, pues me ha dicho, me voy a apuntar un tanto, he conseguido la entrevista, y seguramente para conseguir las 2 entrevistas, las consiguió porque entendió el señor Maeso y su familia que estaba de su parte. Por eso se la concedieron. Y la pregunta es, si lo hizo en plan Truman Capote, no, por acercarme a él, o es que de verdad
Es que se lo creyó, digo, no, es que oye, que he hablado con ellos, me lo cree, ¿cuánto voy a ser portado de ellos? Tú sabes cómo es esta mujer, yo creo que se lo creyó hasta las trancas. También estamos hablando de una época en la que Mercedes Milá era otra Mercedes Milá. No es la Mercedes Milá de esos programas de Movistar que no ve ni Cristo. ¿Vale? Era una Mercedes Milá que estaba pues con Gran Hermano a lo bestia y Diario de, a mi juicio o bajo mi recuerdo, tenía su cierto prestigio. ¿Vale? O sea, era... Claro, eso es. Entonces, si lo hace la Mercedes Milá de ahora mismo, pues ya estarían parafraseando lo que le dijo aquel Dani el Sucio en Gran Hermano 11. Gran Hermano el Reencuentro. Mercedes, con el debido respeto, chocheas y mucho. Cuando tú quieras, levantas la mano y te doy la palabra. Mercedes, y si no, con el debido respeto, chocheas. Lo que me faltaba por ahí. Y mucho. Así que, mira, ves, esto hubiera sido uno para cortar una pieza bastante bien, pero como estamos en directo, pues aquí no vamos cortando piezas, vamos enlazando como buenamente podemos. Pero pregunto, lo mismo que te pregunto con Froquito, ¿fue un acierto o fue un desacierto estas entrevistas a... La primera es un acierto. La segunda es la obsesión de una persona que se ha tomado demasiado en serio su causa, que es una causa perdida. Pero bueno, es Mercedes Milá, tú sabes que le puede o le ha podido siempre mucho ese ego o esa vanidad, tío.